Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. Hoy vamos a realizar este mandala utilizando guías que agregamos a las 8 varillas que tenemos colocadas. El video lo voy a mostrar en dos partes, así que en esta primera vamos a ver todo el tejido central y en el segundo video vamos a mostrar las terminaciones que se le realizaron. Espero que les guste el video, no olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita, dejen un like, un comentario, todo ayuda a seguir creciendo. Sin más, los dejo con el video, espero que lo disfruten. Muy bien, vamos a comenzar con 4 varillas, estas miden 42 centímetros, les marqué el centro en 21 centímetros. Después hice una marca de referencia a los 7 centímetros, contando del centro hacia las puntas, que me va a servir para colocar las primeras guías. Voy a trabajar primero con 2 varillas, luego voy a repetir el procedimiento con las 2 que dejé apartadas. Voy a comenzar con la lana negra, voy a hacer un nudo sobre las varillas. Voy a cortar el excedente. Vamos a nivelar las varillas. Nos aseguramos que el nudo esté centrado en la marca que hicimos y comenzamos a dar vueltas sobre ellas de forma bien apretada y firme. Este punto es decisivo porque es lo que le va a dar firmeza a todo el bastidor, así que le vamos a dar unas cuantas vueltas hasta que nosotros sintamos que ya está firme y apretado. En ese momento vamos a abrir las varillas. Para que tomen la posición tenemos que hacer un poco de fuerza y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que no necesita más lazadas. Vamos a comenzar en este espacio de aquí. Vamos a ir del centro hacia una de las orillas. Vamos a tratar de dar la misma cantidad de vueltas en esta orilla que en la otra. Así que vamos a volver al centro. Ven, ahí ya quedó bastante firme. Y continuamos haciendo lazadas, pero yendo hacia este otro costado. O sea, no montamos una lana sobre otra, sino que las vamos colocando una al lado de la otra. Ahora vamos a enlazar en la varilla y vamos a comenzar a tejer de varilla en varilla para formar un cuadrado, siempre hacia la que tenemos a la derecha, o sea, en cada una de ellas. En esta varilla nosotros comenzamos, por lo cual podemos decir que ya hicimos una vuelta. Vamos a hacer 4 vueltas en total. De esta forma le vamos a dar mucho más firmeza a esta parte del bastidor. Una vez que concluimos con las 4 vueltas, simplemente cortamos la lana, hacemos un nudo y quitamos el excedente. Muy bien, aquí quedó esta cruz. Ahora vamos a ver que todas las puntas hayan quedado al mismo nivel más o menos. Visualizando un cuadrado aquí, corregimos algunas puntas y ahí nos quedó nuestra primer cruz. Con las 2 varillas que dejamos apartadas, repetimos el mismo procedimiento. Muy bien, yo acá ya tengo las 2 cruces realizadas. Las voy a montar de esta forma. Tenemos que estar bien seguros de cómo las sujetamos para tratar de luego no tener demasiado movimiento. En este caso yo ya até una lana negra. Vamos a tejer en círculo, siempre yendo a la varilla de al lado. Siempre hacia la que tenemos a la derecha. Ahora por ahí se nos van a mover un poco las varillas, pero a medida que vamos dando cada una de las vueltas vamos a ir corrigiendo.
De más está decir que esta parte también bien firme, porque de esto va a depender que nuestro bastidor quede parejo y simétrico. Muy bien, yo en esta varilla fue que até el hilo, así que ya di una vuelta. Voy a hacer 4 en total, de la misma forma, siempre yendo de varilla en varilla, hacia la varilla que tenemos a la derecha. Mantenemos firme el bastidor. Con cada una de las vueltas ya va a quedar un poco más firme. Muy bien, aquí ya tengo el bastidor hecho. Ha quedado bastante firme. Hice 4 vueltas en círculo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer lazadas sobre una de las varillas para generar algo de relleno. Como aquí tengo el nudo realizado, si giro se me patina. Así que voy a enlazar en la varilla de al lado y ahí voy a continuar hasta la marca que realicé de 7 centímetros. ¿Sí? Simplemente vamos envolviendo la varilla con la lana negra hasta llegar a los 7 centímetros que nosotros marcamos. Una vez que llegamos a la marca que estipulamos, vamos a bajar. No hace falta que sea una lazada al lado de otra. Y ahora cruzamos a la varilla de al lado. De la misma forma que hicimos recién, vamos a forrar esta varilla hasta los 7 centímetros. Volvemos a bajar hasta el círculo negro y recién ahí pasamos a la varilla que continúa. Muy bien, aquí yo ya forré todas las varillas. En esta no voy a bajar, ¿sí? Porque voy a tejer en círculo, voy a hacer 2 vueltas. Esta es la guía que nos va a servir para hacer nuestra primera figura. Vamos a tejer siempre de varilla en varilla para formar el círculo. En este caso, aquí yo ya completé una vuelta, pero vamos a hacer 2, así que voy a hacer una más. Hago una segunda ya que la lana negra que estoy utilizando es bastante fina, entonces le quiero dar un poco más de soporte, ¿sí? Una vez que llegamos, simplemente cortamos la lana, hacemos un nudo y quitamos el excedente. Muy bien. Vamos a corregir las puntas que estén más o menos simétricas. Muy bien, aquí visualizo un cuadrado, me fijo si alguna punta está más afuera. Aquí visualizo el otro cuadrado. Y ahora vamos a continuar. Vamos a empezar con la figura. Vamos a colocar este color azul intenso, bien oscuro. Vamos a atar en una de las varillas. Cortamos el excedente. Ahora vamos a tejer utilizando estas 4 varillas, ¿sí? Esta cruz. Para esto vamos a tener que retirar un poco de lana del ovillo. Vamos a hacer 2 vueltas en total, así que vamos a contar 4 fragmentos para dar una vuelta, pero como son 2, van a ser 8 fragmentos en total, ¿sí? De esta forma saco un estimado de cuánta lana voy a utilizar para hacer este diseño. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a pasar la lana por esta abertura, haciendo una lazada en la guía negra. Y ahora vamos a ir a la que tenemos a 45 grados, pero a la izquierda. Y vamos a enlazar sobre la guía negra. Hacemos una lazada de esta forma y vamos a formar un triángulo en esta punta, ¿sí? O sea,
en la guía negra que acabamos de enlazar, luego sobre la misma varilla y nuevamente en la guía negra, pero que tenemos aquí a la derecha. Hacemos otra lazada. Recién ahí cruzamos nuevamente a la que tenemos a 45 grados hacia nuestra izquierda. Hacemos una lazada sobre la guía negra y ahí hacemos el triángulo enlazando sobre la varilla y sobre la otra guía negra que tenemos a la derecha de esta misma varilla. Hacemos una lazada allí y volvemos nuevamente hacia la izquierda. Aquí volvemos a generar el triángulo y volvemos a cruzar aquí a la guía negra, enlazamos en la varilla y como de aquí fue el punto de partida, ya podemos contemplar una vuelta. Vamos a hacer dos, así que vamos a repetir exactamente lo mismo formando este cuadrado. Muy bien, enlacé en la guía negra que tengo a la derecha, crucé a la varilla que tengo 45 grados hacia mi izquierda, enlazando nuevamente en la guía negra, luego en la varilla y luego en la otra guía negra formando un triángulo y ahí recién voy a la siguiente varilla que continúa. De esta forma genero un cuadrado. Voy a trabajar solo con estas 4 varillas en esta figura. Vamos a continuar con el siguiente color. Voy a utilizar este violeta. Voy a hacer exactamente lo mismo. 2 vueltas, siguiendo el mismo patrón. 2 vueltas con este rojo oscuro. Ahora vamos a utilizar este rojo más claro. 3 vueltas vamos a hacer en este caso. Vamos a hacer 2 vueltas con el color naranja. Vamos a pasar al amarillo más oscuro. 3 vueltas. Ahora con el más claro, 2 vueltas, que la lana es un poco más gruesa. Y ahora con el color blanco, 2 vueltas también. Ya tomó forma cuando fuimos agregando los siguientes colores. Aquí se puede notar muy bien el patrón que acabamos de hacer. Ven, esta es la figura. Ahora vamos a trabajar con las otras 4 varillas. Yo ya tengo atada la lana negra a esta varilla y vamos a trabajar con la que tenemos enfrente. Yo ya corté la lana y voy a utilizar la aguja lanera. Voy a hacer una lazada de esta forma, que es como hicimos anteriormente, ¿sí? Sobre la guía negra, y ahora vamos a ir al frente. Pero vamos a pasar la lana por arriba de esta franja de colores y aquí por debajo. Así que vamos a pasar la aguja de esta forma, pasando por debajo de todos los colores, y ahí vamos a enlazar en la guía negra que tenemos justo enfrente. Bien, de esta forma. Volvemos a generar el mismo triángulo, o sea, hacemos una lazada sobre esta varilla y luego sobre la guía negra que tenemos a la derecha de ella. Hacemos otra lazada, como veníamos haciendo, pasando la aguja de esta forma. Y ahora vamos a volver nuevamente hacia la que tenemos enfrente, otra vez por arriba y luego por abajo. De esta forma me van a quedar cruzadas, ¿sí? Fíjense que sobre esta línea, cuando voy para un lado paso por arriba, pero ahora cuando vuelvo estaría pasando por debajo. Ahora vuelvo a enlazar en la guía negra, hago una lazada en la varilla y ahí ya puedo contemplar que di una vuelta completa. En este caso paso por arriba, aquí paso por debajo, enlazo en la guía, hago el triangulito, por arriba, por abajo y ahí completé mi vuelta. En este caso vamos a repetir para lograr 2 vueltas con este color. Aquí paso por abajo,
hago una lazada, aquí formo el triangulito, pasando por la varilla y por esta guía negra que tenemos a su derecha. Volvemos a ir al frente, siempre vamos primero hacia arriba y luego por debajo de estas franjas de colores, ¿sí? Muy bien, aquí hago una lazada en la guía y por último enlazo la varilla completando mis 2 vueltas con este color negro. Muy bien, algo así queda. Hemos trabajado solo con estas 2 varillas, intercalando la lana con las franjas de colores. Hicimos 2 vueltas solo con este color y nos auxiliamos con la aguja lanera, ¿sí? Para que sea mucho más fácil pasar por debajo de los colores. Vamos a continuar con la misma gama y en el mismo orden, así que voy a hacer 2 vueltas con este azul oscuro. Después continúa el violeta, vamos a repetir 2 vueltas con el rojo oscuro, 2 vueltas más, siempre haciendo el mismo dibujo, 2 con este rojo más claro. Ahora con el naranja 2 vueltas más, seguimos con el mismo patrón, 2 vueltas con el amarillo oscuro, con el amarillo claro 2 vueltas más y con el blanco vamos a finalizar la figura con 2 vueltas. Muy bien, de la varilla enlazamos en la guía, pasamos por arriba, aquí por debajo, enlazamos en la guía, hacemos el triángulo con la varilla y la guía de este lado, de vuelta por arriba, por abajo, de esa forma completamos la figura. Ahora vamos a trabajar con estas 2 y acá tenemos más franjas para sortear, así que vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo ya la lana negra y la aguja lista para trabajar. Vamos a enlazar en la guía negra que tenemos de este lado, ¿sí? La misma lazada que venimos utilizando en los demás patrones. Vamos a pasar primero por arriba, ¿sí? Siempre primero empezamos por arriba. Vamos a pasar la aguja de esta forma, bien, donde termina esta línea blanca, ¿sí? Que es la que divide la otra figura. Y ahora vamos a pasar la aguja, teniendo en cuenta de tratar de no pasarla por arriba de las varillas que tenemos detrás, simplemente tomar todas las lanas de colores únicamente, ¿sí? Acá salimos también en el límite de las 2 franjas, ¿sí? Entre el color negro. Ahora volvemos a pasar la aguja de esta forma hacia atrás, también en el límite de las figuras, y ahora pasamos hacia adelante para poder seguir con el tejido y enlazamos en la guía negra que tenemos aquí. Hacemos el mismo dibujo, ¿sí? El del triángulo, hacemos una lazada en la varilla, otra en la guía negra que tenemos a la derecha, de esta forma, y ahora vamos a empezar por arriba. Siempre empezamos por arriba. Así que ingresamos la aguja de esta forma. Aquí vamos a tener mucho cuidado cuando la saquemos hacia arriba de no enganchar ninguna de las varillas de atrás. Simplemente ir pasando bien por detrás de las lanas de colores, ¿sí? Acá en el límite de la figura. Ahora nuevamente pasamos hacia abajo para pasar la lana por atrás de esta franja y volvemos a pasar la aguja hacia arriba para poder hacer la lazada sobre la guía de forma derecha. La pasamos de esta forma, como lo veníamos haciendo, y enlazamos en la varilla. De esta forma fuimos y volvimos. Una vuelta. Vamos a hacer otra más para completar las 2 vueltas con este color. Enlazamos en la guía, siempre la primera por arriba, ¿sí? La segunda franja de color por abajo, de esta forma, siguiendo las líneas que ya colocamos. Ahora pasamos la aguja hacia abajo por acá, donde se dividen las figuras, volvemos a pasar hacia arriba para poder hacer el nudo al derecho,
sobre la guía negra. Ahí hacemos el triángulo enlazando en la varilla y en la guía negra que tenemos a su derecha. Y ahora volvemos, siempre por arriba, la primera lazada. Y ahí simplemente continuamos por abajo. Ahora pasamos la lana por arriba, ¿sí? Ahora por abajo, pero volvemos hacia arriba para hacer la lazada sobre la guía y que quede de forma derecha. Enlazamos en la varilla y ahí ya completamos las 2 vueltas. Simplemente hacemos un nudo, cortamos el excedente y de esta forma nos ha quedado. Es el mismo dibujo, solo que aquí teníamos más franjas para sortear, así que tuvimos más recorrido. Vamos a seguir con este mismo patrón y con la misma gama de colores que venimos utilizando. Así que voy a seguir con el azul oscuro. Voy a hacer 2 vueltas de la misma forma que hice con el negro. Ahora con el violeta 2 vueltas. Ahora con el rojo oscuro 2 vueltas más. Con el rojo claro 2 vueltas. ¿Sí? Siempre haciendo el mismo patrón, el mismo dibujo. Ven, aquí les quiero mostrar a lo que me refiero cuando les digo que tomen solamente la franja de colores y no las varillas. ¿Ven? Si yo ingreso la aguja por aquí, ven que la quiero cruzar para allá, entonces de esa forma engancharía las varillas para poder volver a pasarla por aquí. Eso hace que el dibujo me quede medio torcido. Yo lo que tengo que lograr es pasar la aguja de esta forma y solo tomar las lanas de colores. ¿Sí? ¿Ven? De esta forma tendría que quedar la lana cruzada, pero ven que aquí no enlazo ninguna de las varillas. ¿Sí? De esta forma tengo mejor control de la línea que se está generando del lado de enfrente. Aquí no vamos a tener problema, ¿sí? Aquí tampoco. Es para tenerlo en cuenta. Vamos a continuar. Habíamos quedado en el color naranja. Vamos a hacer 2 vueltas como venimos haciendo con el resto de los colores. Lo vamos a hacer con el amarillo oscuro, 2 vueltas también. Ahora con el más clarito, 2 vueltas. Y para concluir, igual que el resto, con el blanco. También 2 vueltas. De esta forma queda nuestro nudo. Aquí después vamos corrigiendo las lazadas para que no queden esas aberturas. Muy bien, ya tenemos diseñado nuestro nudo central. Ahora vamos a hacer un borde color negro. Yo ya tengo la lana atada. En este caso vamos a hacer solo una vuelta, ¿sí? Pasando la lana por esta abertura que nos quedó aquí. Así que corté la lana contemplando esa distancia de una vuelta. Y voy a trabajar en este caso con la aguja de crochet. Yo tengo una número 3, eso es indistinto, es con la que a ustedes les quede cómodo. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana, la vamos a ingresar aquí donde se dividen las figuras, enlazamos la lana por detrás y la traemos hacia adelante, ¿sí? Luego enlazamos en la varilla. De esta forma vamos a ir contorneando. Esta lazada es la misma que estábamos haciendo con la aguja lanera. Si quieren y prefieren pueden seguir con ella. Es la misma lazada que venimos haciendo sobre la guía negra. De esta forma vamos a completar toda la vuelta. Muy bien, esta es la última lazada. Aquí ya le doy la última vuelta sobre la varilla y ahí completé la vuelta, haciendo todo el contorno de esta estrella. Ahora vamos a hacer una nueva guía
Así que vamos a tejer siempre hacia la varilla que tenemos al lado, hacia la derecha, para formar un círculo. Como esta lana es un poco fina, yo a estas guías les doy 2 vueltas, ¿sí? Para que tengan un poco más de firmeza. Así que hago 2 vueltas completas en círculo. Muy bien, acá tenemos la guía. Vamos a realizar esta misma figura, ¿sí? Vamos a hacer estos triángulos. Y vamos a usar la misma gama de colores en el mismo orden, empezando del más claro al más oscuro. Así que vamos a tomar el color blanco, vamos a hacer un nudo sobre una de las varillas, cortamos el excedente y ahora vamos a calcular lo que necesitamos. Nos dirigimos a esta varilla en diagonal. Aquí tendremos 2 segmentos, ¿sí? 1, 2. Si esto lo duplicamos tenemos 4 segmentos. Lo duplicamos, tenemos 8 segmentos. Ahí estaríamos completando una vuelta. Como vamos a hacer 2 vueltas, duplicamos todo este largo. Ahí cortamos la lana y es otra de las formas para calcular más o menos cuánta lana nos va a llevar esta figura. Vamos a comenzar. Vamos a hacer una lazada sobre esta guía nueva que acabamos de generar. Vamos a pasar la lana nuevamente por esta abertura para poder llevarla por atrás del tejido. ¿Sí? Así que la pasamos hacia atrás. Vamos a ir a esta varilla en diagonal, la que tenemos justo a la izquierda de la de enfrente, ¿sí? Pasando la lana por detrás del tejido. Ahora la pasamos por esta abertura hacia adelante para poder hacer la lazada sobre la guía negra y que nos quede del lado derecho. Vamos a generar el triángulo como lo venimos haciendo, ¿sí? Hacemos una lazada en la varilla y otra lazada sobre la guía negra que tenemos a su derecha. Como la lana no va a ir por delante del tejido sino por detrás, la volvemos a pasar de esta forma, ¿sí? Llevamos nuevamente a la que tenemos en diagonal, la pasamos hacia adelante para poder tejer sobre la guía negra y hacer la lazada allí. ¿Sí? Aquí volvemos a formar el triángulo, enlazando sobre la varilla y luego sobre la guía negra que está a su derecha. De esta forma vamos a ir repitiendo este patrón hasta completar toda la vuelta y llegar al mismo punto de inicio. ¿Ven? Aquí yo até la lana, hago una lazada sobre la varilla y ahí ya hice una vuelta, siempre yendo hacia la diagonal, y de esta forma pasé por cada una de las varillas. En este caso completé una vuelta, ¿sí? Pero vamos a hacer 2 vueltas en total, así que vamos a repetir exactamente lo mismo que venimos haciendo hasta llegar a este mismo punto. Muy bien, así va a comenzar la figura. Vamos a hacer lo mismo con esta lana más clarita. Vamos a hacer 3 vueltas, ¿sí? Vamos a agregar una más. Vamos a seguir con el amarillo más oscuro, 3 vueltas también. Vamos a continuar con el naranja. En este caso vamos a hacer 2 vueltas, es un poco más gruesa que el resto. Vamos a continuar con el rojo más claro, 2 vueltas como hacíamos con las anteriores. Ahora con el rojo oscuro, 2 vueltas más, ¿sí? Vamos de los más claros a los más oscuros. Ahora vamos a agregar este que no lo había usado, vamos a hacer 2 vueltas igual. Y vamos a concluir con el color negro haciendo 2 vueltas. De esta forma
nos queda la figura. ¿Sí? Ven que hicimos lo mismo que aquí, solo que la lana la hemos pasado por atrás del tejido y hemos ido hacia otra de las varillas, ¿sí? Hacia la que tenemos justo en diagonal. Esta es la primera parte del video, queda mucho más trabajo por hacer. Espero que les haya gustado, realmente es muy sencillo, pero bueno, requiere de paciencia. Espero que puedan lograrlo. Compártanmelo en el Facebook si quieren, me buscan como Cloqueten Creaciones. Muchas gracias por haberme acompañado y bueno, los veo en la segunda parte de este mandala.